¿Qué tal, hermanos? Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, siempre que venimos por ahí los miércoles, veo que hay gente nueva y es una parte, de Hechos de los Apóstoles, que es bastante tediosa. Estamos en Hechos creo que 25. Pero bueno, siempre que hay personas nuevas en la iglesia o siempre que veo caras que recién empiezan, es bueno recordar por qué estamos acá. Estamos leyendo Hechos 25. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, un judío fariseo de la secta más estricta, y él se convierte y pasa a ser una herramienta del Señor para los propósitos del Señor. Y el Señor le había avisado que era preciso que él dé testimonio ante gobernantes y reyes. Cuando él es llamado, le dice a Ananías: a este lo elegí yo para que vaya delante de gobernantes y de reyes. Y acá estamos encarcelados, estaba en Cesarea encarcelado Pablo. Hechos 25. Sí, igual estoy haciendo como una reseña, no sé si vamos a tocar este tema porque es bastante histórico y me cuesta seguir adelante. Tiene muchas notas de color que hay que explicar mucho. Con esto es lo que voy, que Pablo había sido avisado por el Señor que iba a ir a Roma, que tenía que ir a Roma. Entonces uno con el diario del lunes lee la Biblia y lo ve al Señor cómo maneja los hilos de la vida de Pablo. Y nuestro Dios es como, hoy vi una figura que decía un predicador y decía que era como la torre de control, la torre de control de los aviones. Uno lo que ve son los aviones, la torre de control, vos no estás mirando la torre de control, vos ves aviones y ves cantidades de aviones y de la torre de control se maneja qué avión va a descender primero, cuál tiene que esperar, ¿no? Quién va para acá, quién entra, quién sale, maneja todo desde la torre de control. Y el Señor nuestro Dios es como el comandante de esta torre de control, con millones y millones y millones de vidas. En todas las generaciones, todos los pensamientos, todos los corazones, y Él tiene que hacer su obra. Y Él la va a hacer. ¿Cómo se lo dijo a Pablo? Vos me vas a hacer un instrumento para mí y vas a hacer lo que yo te mande. Entonces con el diario uno ve cómo lo golpearon acá, lo sacan canasta, toma un barco, se le rompe el barco, cae en un lugar, cae en otro, va a Jerusalén, vuelve a Cesarea. Está en un juicio y tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? Él apela a César. Apela al César, a ir a ver a César, como diciendo: mi causa la quiero ver a César. Ahora, él era un ciudadano romano. No tengo idea cómo era el ciudadano romano, pero él era de nacimiento. O sea que su padre o su madre tenían que haber sido romanos y la madre judía o el padre judío. No era muy común, pero él era un ciudadano romano. Y ahí vemos cómo Dios prepara a las personas desde antes de nacer para un propósito. Porque él, si no hubiera sido ciudadano romano, lo mataban ahí mismo. Porque cualquiera que atentara contra el gobierno, contra el Estado, lo mataban así, por sedición nomás. Por diversión te mataban en esa época. El hombre que lo ve acá ahora tiene una entrevista con Herodes Antipas, que es el nieto de Herodes que mató a todos los chicos e hijo del Herodes que murió comido de gusanos. O sea que venía de una familia bastante maldita los que lo iban a juzgar. Pero Dios lo fue librando y lo fue llevando hacia el propósito que tenía Pablo en su vida, que él le había sido encomendado. Y muchas veces nuestras vidas están señaladas por el Espíritu Santo para hacer una obra. Si bien tenemos que hacer muchas cosas en el día y ser hijos de Dios 24/7, hay cosas específicas que Dios nos puso en nuestra vida para hacer. Puede ser desde criar una familia hasta conquistar África. Puede ser lo que sea. Cada uno tiene un llamado muy personal, muy especial, con un propósito eterno. Porque vos decís: bueno, al final le prediqué a mi esposa, le prediqué a los chicos, ¿no? Pero ese hijo, dentro de 20 años, va a conocer una mujer, se va a casar, va a tener un hijo. O sea que Dios tiene la película completa de su salvación, de su eterna salvación y de cómo Él hace las cosas. Y en eso hay que confiar, en la providencia de Dios. En que Dios ya previó
todas las cosas como iban a suceder. Y Él arma las cosas de acuerdo a sus planes. Como vimos la semana pasada, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y sus caminos no son nuestros caminos. Todo esto lo hacía ¿para qué? Lo hace para dar a conocer a todo el mundo cuál es la forma de salvación, la predicación del Evangelio. ¿De qué manera es salvo el hombre? Básicamente todo esto está hecho por amor al Evangelio. Todo lo que es hecho de los apóstoles, todo lo que sufrieron, que fueron encarcelados, azotados, ¿no? Golpeados por la TUR, por un montón de gente. Todas esas cosas le hacían por amor a Dios y por la predicación del Evangelio. Porque a Dios le ha placido que escuches el Evangelio de boca de una persona. Que no veas, no vimos nada, nosotros hemos creído sin ver. Hemos creído que Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios solamente por creer la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder para eso. Para salvarnos, para salvación al que cree. Y este Evangelio se predica en toda la creación. El otro día estaba viendo los estudios bíblicos de Seba de hace 8 años, de cuando empezamos a grabar, porque inclusive hay más antiguos todavía. Los de Nico, alguno que otro que ha dado Lolo, hasta uno de Gonzalo. Y todo se centra en eso. Básicamente decimos algunos versículos, le ponemos nuestra impronta como somos, pero siempre es el Espíritu Santo llevándonos a mirar a Jesucristo y a su salvación, porque todo lo hacemos por eso, por amor al Señor y por amor a las almas, para que sean salvas. Vamos a leer en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Después vamos a continuar con la lectura de Hechos. Pablo está hablando de su ministerio, de su consulado, de lo que tiene que hacer. El 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que, de alguna manera, él se había asegurado que el evangelio estaba encubierto para los que no habían creído, pero él se lo había dicho. No por falta de él, no porque él no le había dicho que Jesucristo es la salvación, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede relacionarse con Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no es por el pastor, no es por la iglesia, no es por la Virgen, no es por el santo, no es por el Pai, no es por el apóstol. Nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Nos pueden decir, papá orá, pastor ore, anciano orá. Uno puede orar, pero siempre la relación es a través de Jesucristo. Entonces dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que pido al Señor en esta noche que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para el que no ha escuchado el evangelio claramente o el que lo escucha un par de veces, que abra el entendimiento espiritual de las cosas, porque estas cosas han de ser entendidas espiritualmente, no racionalmente. Ya estamos hablando de uno que resucitó de los muertos y que vive por los siglos. Y hemos creído esa verdad que está en el Evangelio. No solamente por lo que dice la Escritura, sino por la cantidad de testigos que hay. Difícilmente, siempre digo, uno saldrá testigo de un choque que no fue, por un amigo, ¿no? Hace firmar como que lo chocó él para cobrar seguro. Algunos se arriesgan a eso. Pero cuando está en peligro tu vida y te pone un revólver en la cabeza y decís, ¿cierto, seguro que te chocó? No, era mentira. Sin embargo, acá vemos el testimonio de lo que leemos acá, no dicho por la palabra y no dicho por los hombres o no dicho por nosotros, sino que los mismos romanos escribían de qué agrado morían los cristianos en el nombre de Jesús. Pablo mismo decía que él tenía cartas y los obligaba a maldecir el camino, los obligaba a maldecir el nombre del Señor. Y no había tenido mucho éxito. No había tenido mucho éxito Pablo porque el Evangelio, cuando más se lo oprimía, cuando más se lo castigaba, los dejaban sin casa, los golpeaban y los mataban, el Evangelio salió por toda la tierra. Salmo 19, en el año 700 a.C., por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. ¿Cómo iba a saber un judío del 700 a.C.
que acá iba a haber una iglesia que hablamos de Jesucristo. ¿Cómo lo iba a saber si no es por el poder de Dios? Que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, no solamente queremos la palabra, sino por el testimonio. Y después porque hemos conocido a un hermano, una persona, un pastor, un conocido que vivía alegre. Y vos decís, yo quiero eso. Quiero vivir así. Y acá dice que, el 4 dice, esto es, entre los incrédulos, 4.4, 2 Corintios 4.4, esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene engañada a las naciones, tiene engañada a las personas, diciendo que lo real es lo que ven. Y el Señor tiene una cruzada contra esa mentira y el Señor va a remover todo lo visible para que queden las cosas inconmovibles. El Señor va a hacer un reino inconmovible que nunca jamás pasará, no será destruido y todos los que estén en el reino serán salvos. Toda la gente parte de la iglesia será salva porque ha creído al Evangelio. Esta palabra tan sencilla que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Para todo el que cree es posible eso. Pero no hay que menospreciar a Dios. Él tiene sus planes. Uno a veces no lo ve actuar en el tiempo que uno quiere ni de la manera que uno le parecería. Uno a veces viene a la iglesia con un preconcepto de que Dios debería ser así, debería ser así. Y eso a veces nos lleva a un lugar equivocado. Porque le ponemos condiciones a Dios. Si hay un Dios debería verse así. O debería decirme así. O debería pensar así. Pero el Señor lo dice en su palabra, no son mis pensamientos, no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos más que vuestros caminos. Por eso ponía el ejemplo de una persona en la torre de control que el tipo del avión lo único que ve es su avión y su gente. Pero él no puede estar consciente del avión que está arriba, el que está abajo, el que está dando vuelta, el que está por aterrizar, los 20 aviones que vienen después. Eso solamente lo ve el coordinador abajo, ve cómo va moviendo las piezas para que los aviones no choquen en el aire. Y esa presciencia, esa sabiduría la tiene nuestro Señor. Y Él sabe por dónde conducirnos. Lo que pasa es que cuando estamos en el valle de sombra de muerte, nos preguntamos, ¿es por acá, Señor? ¿Estás seguro que es por acá? Y el Señor te dice, vos seguís caminando que ya vas a salir de ese lugar. Y cuántas pruebas que para nosotros nos parecían imposibles, cuántas cosas que nosotros dijimos esto es imposible, lo vemos después con el diario del lunes, miramos para atrás y decimos, ¿cómo Dios hizo que mi vida llegue a este lugar? ¿Cómo el Señor me trajo con su pericia? Uno se pone a ver la vida de antes, cómo hizo para que este se junte con aquel venga del otro, yo me junte con... En la relación con los hermanos, con Seba, con Lolo, con Nico, mi vida, mi esposa, los chicos, cómo vinieron en el tiempo justo, cómo se armaron las cosas en su momento. Y me acuerdo las veces que le pedí a Dios cosas que no era el momento. Cuántas veces le pedí cosas que no me convenían y cosas que no era el momento. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La nuestra es imperfecta y a veces metemos la pata hasta acá. Entonces, esperemos con paciencia también. Necesitamos la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos lo que Él nos prometió. La obediencia, ¿no? Que hoy decía, la obediencia y se cumplen las cosas. Entonces, es necesaria la paciencia. Uno termina de hacer las cosas y dice, bueno, ¿pero cuánto? Yo vengo orando hace 3 meses. Vengo orando... Abraham estuvo casi 100 años esperando su promesa. Y vemos gente que ha tenido paciencia para esperar en Dios. El tema es tener la paciencia necesaria para ver la obra completa en nuestra vida. Porque a veces tenemos el principio y hay gente que se ha cansado, ha caminado 2 meses, 2 años, y después no ha visto resultado y se fue. Pero el Señor promete que Él va a dar la victoria, Él va a hacer su obra en nosotros. Si permanecemos firmes hasta el fin, sin movernos de la esperanza que nos ha prometido. Tenemos que seguir esperando en el Señor. Como decía Job, aunque Él me mate, en Él esperaré.
Si Dios se pone contra nosotros, ¿a quién nos vamos a quejar? Si Dios se opone a lo que yo quiero hacer, si Dios me dice no, ¿a dónde voy a ir? A ningún lado. Así que, muchachos, tranquilo, Él va a hacer. Si Él no nos mezquinó a su único hijo, como leyó hoy Lea, si Él no nos mezquinó, nos escatimó a su único hijo, sino que lo dio de rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay que esperar por completo en la gracia que va a ser manifestada. Por completo, que Dios tiene todas las cosas en orden. Uno tiene que ocuparse de hacer su voluntad, predicar el Evangelio y amar. No, me ocupo de no pecar, de no hacer esto. Ocúpate de amar. Ocúpate de amar. El yugo se pudre a causa de la unción. Los leprosos se limpiaron yendo de camino. Y el movimiento se demuestra andando. Decía Carlitos Vara. O sea, para los viejos. Pero debemos arrancar. Vieron que uno a veces quiere arrancar, bueno, pero primero tengo que dejar esto, tengo que arreglar un problema con mi mujer, no, porque hay un problema económico, después voy a ir a la iglesia. No, es ahora el momento. Hoy es el día en donde tenés que empezar a caminar en el camino del Señor. Y el Señor va a ir arreglando, porque el Señor endereza. Fíjense por todo, lean Hechos de los Apóstoles y fíjense todas las cosas que hizo con Pedro, con Pablo. Las cosas que hizo para cumplir su propósito, las cosas que él había dicho. Cómo cumplió su propósito en Cristo Jesús. Y descargó toda su ira en Cristo Jesús. Porque eso también, el propósito de Dios es que cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y ya pagó los pecados. Ya no hay pecado que te acuse delante del Señor. Ya somos justificados delante del Señor por su sangre. ¿Cómo vamos a despreciar una oferta tan grande que es salvación y vida eterna a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo? A los que aceptan que Él es nuestro jefe, Él es nuestro Señor, Él es el jefe nuestro, Él es nuestro presidente. Hoy cantábamos en 2 de Samuel 29, que es que las últimas palabras de David, que dice: el Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, ¿no? Y va a ser como la luz de la mañana, como que hace germinar. O sea, que un día, Señor, va a venir a la tierra y va a gobernar sobre todas las naciones. Va a enjuagar las lágrimas, va a terminar con la opresión de todos, no va a haber más guerra, no va a haber más llanto, no más obras sociales, no más monotributos, no más impuestos, no más envejecimiento, para que vivamos por los siglos de los siglos en el mundo que Él preparó para los que le aman, para sus escogidos. Esa es la esperanza que tenemos de vida eterna. Y eso tiene que ser lo que nos mantiene firmes. No las cosas que vemos, porque a veces Pablo, si él se guiaba por las cosas que le pasaban en la vida, y vos decís, che, me está yendo mal en la vida. Sin embargo, él se mantuvo como viendo lo invisible, viendo lo que nadie ve. Y el Señor para eso nos llamó, para que vivamos por fe, no por vista. Hay algunos que cuando las cosas empiezan a cambiar en su vida, empiezan como a turbarse su visión. Y hay otros que tienen la vista muy corta, olvidándose de los pecados que fueron perdonados por el Señor. Con el otro soy riguroso, ¿no? Porque no me saludó, porque no me visitó, porque esto... Con los que Dios me dice, ay Señor, perdóname, porque no... El Señor nos ha perdonado todos los pecados de nosotros. Y tenemos que tener un ojo misericordioso con los demás. Sabiendo que la gente está en tinieblas, que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Que no saben distinguir la izquierda de la derecha espiritualmente. Espiritualmente no saben que está mal, que está bien. Mezclan la Virgen de Luján con el Gauchito Gil y con el Ratón Pérez y 5 ángeles guardianes. O sea, la gente mezcla todo, no sabe. Tenemos que tener paciencia, misericordia y proclamar el Evangelio con toda paciencia, con toda bondad. Entonces dice, el Dios de este mundo cerró el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ver a Cristo es ver a Dios, porque a Dios nadie le ha visto, jamás, ni le verá. Al unigénito ha puesto para que veamos y seamos transformados mediante su presencia, su espíritu, su poder, porque Él representa todo lo que Dios es.
No nos predicamos, dice 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Huyan de una iglesia que se predican a sí mismos. La iglesia que se está hablando de las cobras del pastor, lo que dice el pastor, lo que dice el pastor, porque el pastor, porque yo. Acá el único importante es Jesucristo. Es el único que dio la vida. Nadie te puede juzgar porque nadie murió en la cruz por vos. El único que tiene el juicio se lo ha entregado, todo el juicio se lo entregó al Hijo. El Padre se lo ha entregado todo el juicio al Hijo. Así que el único que tiene poder de juzgarte es Jesucristo. Entonces no nos juzguemos entre nosotros. No seamos mezquinos con el amor, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es nuestro el amor. El Señor te da un montón de caramelos, ¿viste? Te da una bolsa de caramelos así. Tomá, repartilo. Y vos, no, a vos te doy, a vos no. No, a vos no te doy, a vos te doy. ¿Qué pensás que va a hacer Dios si te va haciendo eso con los caramelos? Y digo, te da menos, te lo saca. Yo si veo a mi hijo haciendo eso, yo le digo, tomá, hijo, tomá, para que reparte. Y veo que él se toma toda la coca o que se come todas las cosas, y digo, no, no es así, hijo. Pues el Señor ha derramado el amor en nuestros corazones para que amemos sin medida, para que no tomemos en cuenta los pecados, porque Dios no está tomando en cuenta los pecados de los hombres. A través de Jesucristo te está diciendo, no te tomo en cuenta, hoy es la oferta, no te tomo en cuenta ningún pecado. Todos tus pecados te son perdonados en el nombre de Jesús. Cree en el Evangelio y serás perdonado. Y no solamente eso, sino que el Señor te va a dar de su Espíritu, te va a dar una parte de Él para que te guíe a vida eterna. Pero debemos asegurarnos, cuando uno empieza a venir a la iglesia, tiene que asegurarse de que cree exactamente el Evangelio y después que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Todas las cosas que le explicamos van a ser locura. Hasta que el Espíritu te hable de entendimiento. Porque el diablo te tiene cegado, no lo puedes ver. Y esto le puede pasar a una persona que hace 20 años que viene a la iglesia, a los chicos, a nuestros hijos le puede pasar. No lo pueden ver el Evangelio. Por eso también hay que orar para que el Señor desarme todas las artimañas del enemigo en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Porque Él le sigue el entendimiento. Le pone Facebook, le pone Instagram, le pone una cosa, le pone otra cosa y no lo puede ver. Él ve lo que tiene delante de los ojos. Y todas las personas están así. No solamente con el celular, con la vida, con lo que sea. Cualquier cosa que te distraiga de ver al Señor. Y el Evangelio es claro. Crean en el nombre de Jesucristo y serán salvos de la muerte. El que crea en mí, el que crea en mis palabras, no morirá, dice el Señor. No morirá. Otra que un político prometiendo que el dólar no sé qué. Esto Dios mismo prometiendo que no vamos a morir. Que ya hemos pasado de muerte a vida. Y esa obra la hicieron el momento que creyeron en Jesucristo. Pasaste de muerte a vida. Les digo otro secreto. Nosotros antes estábamos en el reino de las tinieblas. ¿Y qué se puede ver en el reino de las tinieblas? Nada. Cuando soy llamado a la luz, obviamente que se notan mis pecados, que empieza a notarse. Yo en mi vida me empiezo a ver mi pecado. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos ha limpiado y nos ha hecho perfectos para siempre, para estar presentes delante del Señor. Pero hay que tener misericordia de la gente, hay que predicar el Evangelio porque es necesario que la gente parece que tuviera conocimiento, pero no entiende. Porque el entendimiento no es algo que vos tenés que tener una secundaria hecha o un máster en literatura. Porque a veces la gente más pobre y más ignorante entiende perfectamente el Evangelio. Y una persona recibida en Harvard capaz que no lo entiende. Para él es locura. Porque el Señor escogió lo vil y menospreciado de este mundo. Fíjense cuántos diputados tenemos acá, cuántos senadores, cuántos gobernantes tenemos acá, cuánta gente con muchísima plata. Poco, algunos tenemos algunos centavos, algunos pesos. Pero dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se dicen, ¿no? Grandes personas de este mundo. Miren cuando Lolo entre primero que Mirta Legrand. Va a decir, la reina de la cocina. Ahora vamos a ver la cocina de Chichita de Lolo, vamos ahí. El más pequeño, la debilidad, el hombre más débil,
En el reino de los cielos es más fuerte que los hombres, es más fuerte que la humanidad. Entonces el Señor tiene cosas para decirnos en nuestra vida. Cosas que van exactamente en el lugar que me falta a mí. Y en cada uno en particular el Señor tiene una palabra especial para cada uno y una guía especial para cada uno. Pero es necesario que nosotros pongamos ese puente que es Jesucristo. De otra manera no vamos a tener contacto. No es a través mío, no a través de los ancianos, ni de un amigo, de un apóstol. Vos le podés decir, bueno, te puede explicar. Una persona que sabe te puede explicar la Biblia. Pero la relación la tenés que hacer vos cuando nadie te ve. Tu relación con Dios es la que nadie ve. La que está en tu corazón, en tu mente. Y en ese lugar tiene que reinar el Señor. El 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca luz, aludiendo a Génesis 1:3, ¿no? Cuando dijo el Señor, sea la luz y fue la luz. Acá dice que cuando Dios mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Cuando el Señor dice, sea la luz en tu vida, que espero que sea hoy, el Señor ilumina tu entendimiento. Y ahí lo podés ver a Jesucristo. No es por pericia propia, no es porque mi papá era pastor, no porque me crié en una iglesia, no porque tengo mucho conocimiento. Es porque a Dios le plació abrirte el entendimiento y vos pudiste entender el Evangelio. Así que, ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es mi gloria? ¿Cuál es mi mérito? Ninguno. ¿Dónde queda toda jactancia? Queda anulada. Porque me eligió a mí, pudo haber elegido al vecino. Por eso la gloria es para Dios. Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez vuelve a decir que ¿cómo lo vas a conocer a Dios? Conociendo a Jesucristo. No lo vas a conocer en el budismo, ni con los musulmanes, ni con Reiki, ni con energía, ni con piedras filosofales. A Dios lo vas a conocer conociendo a Jesucristo, a través del Evangelio. Y para arrancar, dale con Juan. Y después con Mateo, y después Marco y Lucas. Y no lo vas a entender, y no le vas a encontrar el gusto a la sopa, hasta que se lo vas a encontrar el gusto a la sopa. Y te va a parecer la comida más rica que hay en el mundo. Porque la palabra de Dios son vida, es agua para nuestra alma. Entonces hay que insistir con esa palabra hasta que penetre bien adentro de ustedes, penetre bien. Y sepa que fuera de Jesucristo no hay salvación. Nada te va a salvar. Estamos condenados. Vamos a Juan 1. Juan 1. ¿Quién tiene un versículo de salvación que levante la mano? ¿Con qué predican? ¿Quién tiene un versículo de salvación? Cuando le predican a la gente. Mati Millán, ¿qué hace? ¿Qué versículo le decimos? ¿Conocer a una persona? Te puse allá. Yo no sé si es salvación, pero quería aportar uno que hablaste de hoy. Hebreos 11:6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Creo que lo leímos la semana pasada, que eso que Seba lo leyó. No, lo escuché en el estudio hace 8 años y decía ese versículo, sí. ¿Vale? El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Ahora. Por medio del Evangelio, Dios obra, creyendo en el mensaje. Amén. Mati, ahora sí. Isaías 53 dice, pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Es una profecía poderosa porque tiene años de antigüedad y se cumplió en Jesucristo. Sí, Luján. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bien. Cortita al pie. ¿Sevilla? Clásico, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Emanuel. Recientemente espera el Señor para que todos procedan el camino del arrepentimiento. El que hace volver del error de su camino a un hermano salvará De muerte un alma. un alma y cumplirá con su pecado. Y más a los que le recibieron, los que le creyeron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Ese versículo es justo el que vamos a leer ahora. Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan. Tengo una algo de Dale.
Mejor es perro vivo que no muerto. Amén. Sí, es que así. Obviamente. Eso es lo boliche. Vamos a leer Juan 1, del 9. Este es uno de los versículos que me gusta a mí predicar y que me gusta evangelizar con este versículo, por eso lo repito muchas veces. Es Juan 1, del 9 en adelante. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fíjense que en el otro que leímos en Corintios, este es el Evangelio de Juan. Y estamos leyendo Corintios que es de Pablo. Y también decía que Él resplandeció en nuestros corazones, que Él es la luz. Él es el que nos da la lucidez. ¿Vieron de dónde viene la palabra lucidez? Te da el despertar la lucidez para que digas, pero así era. Así era, yo me tengo que arrepentir de mi vida. ¿Qué es lo que quiero salvar de mi vida? ¿Al egoísta quiero salvar? ¿A mi adúltero quiero salvar? ¿A mi avaro quiero salvar? ¿A mi orgulloso? ¿Qué es Gabriel? Es una carne como toda carne y tiene las maldades que todos los corazones de los hombres tienen. Uno tiene más envidia, otro tiene más celo, otro tiene más avaricia, otro tiene más adulterio, otro tiene más enojo, malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos somos pecadores. Y eso hasta el más tonto se da cuenta. Que se equivoca y feo. Entonces, el arrepentimiento es fundamental para que el Señor empiece a trabajar en nosotros. El arrepentimiento. Es decir, yo iba derecho a la muerte y ahora voy hacia la vida, hacia el Señor. Y vamos a leer. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Y acá tenemos la gran equivocación del mundo. El mundo tiene falsas expectativas con respecto a Dios. Tiene un Dios condicionado. Yo quiero un Dios así, y si no es así, entonces no es Dios. ¿Y cómo si existe Dios? Hay hambre en la tierra. ¿Y cómo si existe Dios pasa esto o pasa aquello? Esas respuestas están en la palabra. Están. Entonces dice, el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, vino su propio pueblo, su propia familia, y no creían. Era el hijo del carpintero, mirá que va a ser el hijo de Dios. Así tan medio feo aparte. Según Isaías 53, Jesús era feo. Nada que ver con lo que presentan en las películas. Jesús era feo, una persona despreciado, desfigurado de los hombres. Esa palabra desfigurado de los hombres se cree que tendría algún defecto. O era visco, o puede tener oreja, o tenía la cara deformada. Algún defecto tenía. Una persona despreciable, no era muy bonito. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Siempre pongo el ejemplo del príncipe encantador de Shrek, ¿viste? La gente esperaba un príncipe encantador, así. Y le vino Shrek, diciendo, hola. Esto no era lo que esperábamos, ¿viste? De ninguna manera. Este pusilánime va a ser rey. Yo quiero uno como un burro, ¿viste? Yo pensaba que iba a venir un caballo blanco. Mínimo, una espada. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, no dice a los judíos, a las mujeres, a los niños de entre 18 y... No, acá habla a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Te da un poder, te da una adopción, te da el papel de adopción como diciendo, está sellado. Susi, sos hija mía, tomá, tac. Y esto ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, no pueden... Ese pacto no puede ser violado, porque depende solamente de Jesucristo. A Él le pertenece la salvación. Y el Señor lo dijo antes de que muriera en la cruz, dijo, a mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano. El Padre es mayor que todo, me las dio en mi mano y nadie me arrebata las ovejas de mi mano. Así que cuando el Señor te agarró, y te tomó por tu mano derecha y te lleva firmemente hasta la salvación. Y a veces lo quieras o no. Y a veces en la vida con mano firme te trae de los pelos y te dice, por acá. Y bueno, está bien, tenés razón.
Entonces a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, los que creen que en el nombre de Jesús tiene poder. Uno puede decir, sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero si no tenés fe, por más que digan en el nombre de Jesús, no. A los que creen en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Tanto que los espíritus inmundos se nos sujetan. Pero debe estar respaldado por nuestra fe. Por tener la experiencia de cada día que el Señor nunca nos ha abandonado. Que todas las promesas, ninguna cayó a tierra, ninguna no se cumplió. Se han cumplido todas las palabras del Señor. A estas personas que creen en su nombre les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos, dice, no son engendrados de sangre. No es porque sos hijo del pastor, no porque sos argentino, ni porque vivís en Bahía Blanca, ni porque nada. ¿No? Dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. No podés forzar a la persona, vos vas a creer en Jesús, te guste o no, vas a ir a la iglesia, los chicos, vas a ir a la iglesia, sí. Esto no es voluntad humana, no es de carne, no es del Señor, te abrió el entendimiento. Si hoy el Señor te abrió el entendimiento y podés comprender lo que estoy predicando, es hoy el día que aceptes a Jesús como Señor. Porque el Señor dice, como dice en Isaías 55, en tanto que está cerca, llámalo. Como diciendo, si hoy el Señor pasa por adelante tuyo, yo creo que el Señor no pasaba todos los días por la puerta de tu casa. Cuando estaba Jesús en la tierra, no pasaba. Pero si justo pasa por la puerta de tu casa y vos estás paralítico, es el momento de decirle, Señor, acá estoy. Saname, Señor. No va a pasar todos los días por la vereda de tu casa. Si el Espíritu Santo hoy te está hablando, es hoy el día aceptable. Hoy es el día. No dejes para mañana porque no tenés que pagar nada. Nadie te va a hacer un examen de ADN. No tenés que ser de ningún linaje. No tenés que tener plata. Le creíste a cualquier estúpido en tu vida que te dijo tal cosa y te prometió que te iba a amar toda la vida. Le creíste a políticos. Le creíste a gente mentirosa. Le creíste a ladrones. Gente que te estafó. Le creíste. ¿Por qué no le vamos a creer a Dios? Si su testimonio es verdadero, ¿qué estamos haciendo acá hoy? Somos un grupo de estúpidos. Si Jesús nos resucitó y Jesús no existe, somos un grupo de tontos en todo el mundo, juntándonos. Pero Cristo vive. Y Cristo ha engendrado gente con el poder de su Espíritu Santo. Y no, esto no tiene que ver con la sangre, no tiene que ver porque sos hijo de alguien o porque tenés algo en especial. Estos son engendrados de Dios directamente. Son hijos de Dios. Y usted me dirá, ¿todos son hijos de Dios? No. La Biblia dice algo muy distinto de lo que dice la gente. Somos todos hijos de Dios. No, somos todos criaturas de Dios. Todos criaturas de Dios. El Señor ha criado un huerto y los pájaros se reproducen, los animales se reproducen y los seres humanos se reproducen. Pero un hijo de Dios no tiene que ver con la sangre ni con la carne, tiene que ver con el espíritu. Dios quiere darte de su espíritu para que tu alma viva otra vez, para que no estés más muerto. ¿Por qué Jesús dice, dejen que los muertos entierren a los muertos? ¿Qué era, The Walking Dead? La gente no tiene vida en sí misma. Tiene vida, tiene una vida como la planta, pero la planta se marchita y mañana está seca. El perrito que tenía, sí, está vivo, pero ya lo enterré, ya se murió el perro. Entonces, ¿quién tiene vida? ¿Quién quiere vida eterna? Porque esa es la verdadera vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Para que te salga por la nariz la vida, para que brote la vida de tu alma, de tu ser. El Señor no es mezquino y nos ha dado su único Hijo. El 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra de Dios hizo carne. De alguna manera se materializó, como en una Biblia. Como si acá tenemos la palabra de Dios escrita, pero después tenemos la palabra de Dios que anduvo caminando y hablando entre nosotros. Y qué maravilloso hubiera sido estar en ese momento, ¿no? Obviamente si lo seguíamos. Pero qué maravilloso hubiera sido darle un abrazo al Señor. O que el Señor te toque
te toque nomás con su mano. O que el Señor te mire a los ojos. Que venga mirando así a uno y diga, Zaqueo, bájate porque hoy voy a tu casa. ¿No? Que te diga, hoy Andrés, hoy voy a tu casa. Pues el Señor está con nosotros. Está acá de invitado. Y en Apocalipsis, ¿no? Creo que dice en Apocalipsis, en una de las iglesias, cuando dice, si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20. Fíjense también el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que si el Señor te está tocando el corazón, es porque el Señor te corrige, te dice, esto ya no va más. Tenés que cambiar, no tenés que ser un orgulloso y tenés que quebrantarte, porque está mal tu vida. Tu vida está mal. Sin mí está mal la vida. Sin Dios no tiene ningún sentido la vida. No hay sentido en la vida. Entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y otra vez he llamado, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere una relación de intimidad, ¿no? Una relación cuando voy a la iglesia, cuando me habla mi papá, cuando me dice el pastor, cuando me habla mi esposo o mi esposa. Él quiere una relación de cenar con vos, una cena íntima con cada uno de nosotros. Y decirnos, ¿sabes por qué te pasa esto? Porque estás haciendo esto mal. ¿Sabes por qué te sentís así? Porque vos pones la esperanza en los hombres. ¿Sabes por qué tu vida parece esto? Porque haces esto. Y que el Señor te vaya limpiando, ¿no? Como un diamante en bruto, nos vaya limpiando y nos vaya perfeccionando hasta el día de su venida. Al que venciere, dice el 21, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén.